Bueno, ahora les estoy trayendo una nota muy interesante. Miguel Ángel Acosta Sosa, él es técnico del INTA de Colonia Benítez y en su nota nos va a comentar un poquitito lo que son alternativas en la alimentación de los porcinos, sobre todo para aquellos pequeños y medianos productores. Vamos a escucharlo. En el caso de los pequeños productores, pensar en alternativas para alimentar a los animales. Sí, en realidad es un gran desafío que nosotros estamos tomando ya hace un tiempo, a los efectos de recurrir a forrajes no tradicionales que puedan disponer los pequeños productores, que de alguna manera esos recursos forrajeros indispensablemente energéticos, como el caso de alguna fruta, como en el caso de algunos tubérculos, que generalmente los productores pequeños los tienen, destinarlo en forma eficiente hacia la producción de porcino. Y en este caso, sustituir parcial o totalmente a los granos, que muchas veces tienen un gran sobreprecio para esos productores o directamente no disponen, ¿no? En ese contexto y pensando en las dietas de los porcinos, ¿cómo puede el productor repensar entonces la alimentación de los animales? En realidad ese es un trabajo que estamos tratando desde INTA, hacerlo con un enfoque interdisciplinario que involucra no solamente a la nutrición del porcino en sí, la productividad del mismo, sino también todo lo inherente a la implantación del cultivo y por otro lado a la elaboración de la dieta desde el punto de vista técnico agroindustrial, digamos. Entonces ese es el desafío. Por un lado, intentar, ejemplo, una mandioca, que los productores lo tienen y muchas veces tienen excedentes, entonces esa mandioca intentar mejorar genéticamente, también tener una alta productividad y por otro lado cosechar y hacer harina de tal forma de que sea almacenable. De esa manera estarían sustituyendo prácticamente en forma total para algunas categorías de los porcinos y sin alterar para nada la conversión nutricional y por otro lado sin alterar en nada la calidad de la red, ¿no? Usted hablaba de forrajes alternativos, existen algunos que son energéticos pero son poco convencionales para la alimentación de los porcinos. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, Formosa dispone de un dorsal agrícola en donde se está produciendo muchas bananas. Las bananas tienen muchísimo desperdicio, estamos hablando realmente de toneladas por hectárea y que eso hoy no se lo está usando con un enfoque tecnológico. Para poder hacerlo, la idea sería intentar esas frutas que generalmente son los descartes que no van a consumo humano, transformarlo en carne de cerdo. La banana en particular es una fuente de hidratos de carbono muy rico, tiene poca fibra, nada más que esos hidratos de carbono están en forma de almidón. Si bien tienen, cuando verde, bastante tanino, por eso es astringente, pero eso cuando entra en la fase de maduración se transforma en sacarosa y después eso se transforma en glucosa y es altamente digestible para los cerdos, digamos. Entonces esa es un poco la idea, intentar trabajar asociativamente con los productores, intentar armar prototipos, llámese con alguna metalúrgica, llámese con INTI, llámese con universidades industriales, a los efectos de que ese producto, en vez de que se desperdicie, que se tire y que a su vez altere el medio ambiente, se ha transformado en carne con un enfoque tecnológico, ¿no? Si pudiéramos resumir entonces, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que se realizan desde el INTA? Desde el INTA estamos haciendo algunos ensayos usando mandioca, usando batata, usando harina de pescado que se produce en esta zona en cautiverio en cantidades. Todo eso, por el momento estamos haciendo diseño de dietas, de fórmula, y de alguna manera satisfacen realmente en forma sorprendente los requerimientos nutricionales de las distintas categorías, y por otro lado estamos diciendo de bajar los costos considerando que muchos de esos recursos prácticamente no tienen valor comercial. Estamos hablando de productos de desecho o de descarte, ¿no? Bueno, realmente lo que dice Acosta Sosa es muy interesante. Sobre todo ustedes saben y me vienen escuchando a mí hace tiempo cuando hablamos de valor en origen, darle a la producción un valor en origen. Esto que él comenta con respecto a utilizar los tubérculos, la mandioca, la banana, es darle valor en origen, o sea, es un subproducto que lo están eliminando
se incorpora como dieta en la alimentación de una pequeña producción de cerdos, que a su vez ese pequeño productor empieza a diversificar su producción. Realmente eso es darle valor en origen a las distintas producciones para aquellos pequeños y medianos productores. Realmente muy interesante ese trabajo. Ahora le estoy trayendo otro informe que es sobre el balance de la cadena ganadera para el 2019, lo hizo la gente del Rosgan de Rosario, y ellos sacan una conclusión que dicen que la vaca fue la ganadora. Vamos a escucharlo. La vaca fue la gran ganadora en 2019, con un ternero y un novillo afectados por la retracción del consumo interno. La categoría fue la gran ganadora a partir de sus exportaciones a China. Para graficar lo que fue el balance anual para la cadena ganadera, el mercado de Hacienda de Rosario Rosgan utilizó los términos luces y sombras. Según la evaluación que realizó la entidad concentradora santafesina, si bien la exportación puso durante el año pasado claridad al negocio, el consumo doméstico fue quien proyectó las mayores sombras sobre la actividad. El año 2019 cerró con un récord histórico en las exportaciones de carne vacuna. Lo hizo con una proyección cercana a las 850.000 toneladas, que superó a las 771.000 toneladas embarcadas en el año 2005. Sin embargo, 75% del mercado de la Argentina sigue siendo el consumo interno, un consumo que indefectiblemente se encuentra atado a la situación de la economía nacional, advirtieron desde el Rosgan. Durante el año pasado, el consumo nacional de carne vacuna ha bajado casi 7 kilos por habitante. Admite que, más allá de una tendencia a diversificar el consumo de carnes que se viene consolidando en los últimos años, existe una caída real en el consumo total de carnes, cuyo ajuste principal ha sido la carne vacuna. A la hora de analizar los resultados en cada uno de los eslabones de la cadena vacuna, el análisis del Rosgan muestra ganadores y perdedores. Si tomamos como referencia el precio promedio del novillo en Liniers versus al valor del ternero de invernada en Rosgan, vemos que en los últimos 5 años se pagó por la invernada un 30% por sobre el valor del novillo. Llevando esta diferencia promedio a los valores de este año, vemos que el valor del ternero de invernada ha estado constantemente retrasado respecto de su relación histórica, indica el informe. Precisa que durante el primer semestre el retraso relativo alcanzó casi 20%, más allá de varios intentos de recomposición. Aún así, un ternero de invernada que hoy se ubica en torno a los 96 pesos el kilo vivo sigue estando 12% retrasado contra un novillo de 82 pesos. Este retraso del ternero frente al gordo ha llevado, entre otros factores, a generar muy bajos márgenes para la cría durante gran parte del año, observó el Rosgan. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. Ustedes saben que hacia fin de año pegó una suba y bueno, ahí fue donde se achicó esa diferencia, pero el informe lo dice, o sea, el ternero todavía de invernada está por debajo, está atrasado. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, que ya se avecinan a partir de febrero los remates de invernada muy fuertemente. Ahora nos vamos a una pausa.